Luces verdes por haber cumplido el plan de vacunación que era prioridad para los ecuatorianos, pero hay luces rojas en los proyectos que también se han ofrecido que todavía no se han podido enviar, más que por la demora, por lo que supone el que no haya ya los apoyos suficientes en la Asamblea para los planes del Ejecutivo. Lo conversamos con el doctor Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo, nos acompaña ya esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi. Muchas gracias. El tema laboral, por ejemplo, que se espera que anuncien ya ciertas reformas, cambios en los próximos días. Si se contempla una eliminación de jubilación patronal, más allá de que técnicamente necesiten para impulsar la contratación, el costo político para las organizaciones políticas de apoyar una reforma de ese tipo sería muy alta. ¿Cómo van a encontrar apoyos ahí? ¿O es lo que se podría esperar un poco que empiece a pasar en la Asamblea? Como ya vimos ayer Pachacutic diciendo con nosotros acuerdo, no hay. Claro, es un tema altamente complicado. Yo entiendo por un lado la necesidad de introducir ciertas reformas en el campo laboral, pero por la otra, obviamente, aquí hay un bloqueo en la Asamblea Nacional. El gobierno tendrá que estudiar bien si ese será el primer paso que debe dar o debe comenzar por otros temas igualmente de gran importancia. Mire, 100 días obviamente es muy poco para evaluar a un gobierno. El gobierno fue elegido para gobernarnos 4 años, no para elegirnos, no para gobernarnos apenas 100 días. Y bueno, esta tradición de los 100 días, como usted sabe, se remonta a la depresión. El presidente Roosevelt concurrió al Congreso de los Estados Unidos en el año 33 y pasó en 3 meses con el apoyo de los 2 partidos políticos, aproximadamente 70 proyectos de ley. Yo no veo en la Asamblea una reacción de esa manera, no veo una predisposición a enfrentar la crisis ecuatoriana con esa misma atención que se produjo en aquella época, en aquel país. No se nota realmente una preocupación por atender. Mire, hay 2 proyectos de ley que se han presentado. El uno es el sobre comunicación, no avanza, prácticamente está empantanado. El otro, veamos el tema de la educación superior. Pero evidentemente el presidente Lasso tiene que ir adelante, tiene que presentar ya, no puede ignorar a la Asamblea. Lo que ha hecho es ignorarla en estos 100 días prácticamente, y la Asamblea, curiosamente, en estos 100 días que ha sido ignorada por el Ejecutivo, se ha desgastado. Ahora, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Y saliendo ya de los planes macro, incluso en los proyectos, si ya empiezan a ahondar, salen las diferencias. Si hablamos, por ejemplo, de las reformas que plantean en lo laboral, que decíamos, si mañana lo que se plantea es permitir la contratación por horas en algunos otros casos, o si hablan de flexibilidad o no indemnizaciones en casos de renuncia, plantearlo cuando ya hay bancadas que más bien están pidiendo incluso eliminar la ley humanitaria porque afectó, argumentan, los derechos de los trabajadores. ¿Les está dejando ya una opción para uno desde la Asamblea, desde distintos bloques, pero más bien con miras para que el camino sea una consulta popular? Parecería que es el camino a lo que se le está empujando al Ejecutivo, a encontrar una solución más bien plebiscitaria y no ya legislativa. Lamentablemente en el Ecuador, el sistema que hemos heredado, el sistema que tenemos desde hace mucho tiempo, provoca este aislamiento del Ejecutivo con respecto a la Asamblea o al Legislativo. Tenemos un sistema fragmentado, altamente disperso de fuerzas políticas y que lamentablemente están en una constante, ¿cómo le diría?, cortoplacismo. Hoy en día en la Asamblea quizás el punto más importante son las próximas elecciones seccionales. Entonces, para apuntalarse desde el punto de vista electoral, comienza a haber un bloqueo al gobierno. Yo creo que probablemente la solución podría ir por el lado de que este bloqueo lo desbloquee los ciudadanos. En el camino de la consulta. Ahora, sobre ese otro escenario que planteaba sobre por qué se da este fraccionamiento en la Asamblea y por qué ya vemos la historia que ya se ha contado sobre los repartos que se empiezan a dar en la Asamblea, con las distintas estrategias provinciales también. ¿No hace falta ahí, más allá de seguir en los diagnósticos, volver al origen o a observar el origen del problema de por qué se dan esos repartos en la Asamblea con los intereses de los asambleístas provinciales que se están eligiendo en una sola vuelta, que no toman partido por uno u otro candidato, a diferencia de un modelo donde los diputados eligen en segunda vuelta el más votado, distritos pequeños? ¿No sería momento ya de dejar estos diagnósticos y resolver qué es lo que está provocando esta disfuncionalidad en la Asamblea? Estas son dos variables que funcionan ahí. La una, las propias reglas del juego. Como usted bien dice, tenemos un sistema que más bien fomenta la fragmentación, más bien fomenta la dispersión.
no canaliza las fuerzas políticas. El Ecuador tiene hoy en día registrada aproximadamente más de 200, no sé el número exacto, pero sé que son más de 200 organizaciones políticas. Es decir, el Ecuador tiene más, palabras menos, 200 partidos políticos. Es imposible pensar que en nuestro país haya 200 visiones ideológicas, 200 concepciones del mundo que respondan realmente a un partido político o a una organización política. Ese es un primer problema que tenemos. El otro, obviamente, es la calidad de personas. Eso aquí hay una responsabilidad de los líderes que escogen a estas personas para que vayan a ser candidatos. Pero evidentemente tenemos que fortalecer el sistema de partidos políticos sin regresar a los vicios de la partidocracia, pero evidentemente lo que hemos tenido de tener 200 organizaciones políticas nos ha llevado al otro extremo, a un extremo de irresponsabilidad. Y con el agravante lo que supone, porque se han probado uno u otro modelo, pero luego finalmente las consecuencias que ya hemos visto de esa elección en una primera vuelta y luego cómo terminan esas composiciones dentro de la Asamblea. Ahora, otra estrategia política es que la Asamblea no apruebe los proyectos, la Asamblea se lava de las manos en cuanto a responsabilidad, pero permite que cumplido el plazo entre al registro oficial. El gobierno está intentando, dice por lo menos, consensuar, al parecer con todas las bancadas, pero más allá de las buenas intenciones hay ya diferencias claras con UNES. Ayer lo veíamos con Pachacuti, que recordemos qué fue lo que dijo también la ministra de Gobierno y la reacción del movimiento indígena allá. Veámoslo acá. Nos hemos reunido, obviamente, con el BAM, porque son los aliados, con la Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano, con Pachacutic, y en este momento estamos planificando el diálogo con UNES. Si es que como producto del diálogo no se producen acuerdos, entonces recurriremos a las herramientas que la Constitución plantean. Yo diría claramente que consulta popular. En este momento no hemos analizado muerte cruzada, pero siendo una de las posibilidades que están abiertas constitucionalmente, si es que es necesario la consideraremos. No hay un acuerdo legislativo programático que quiera decir esta ley va a apoyar o esta ley vamos a hacer conjunto, no hay. La única firma que hemos hecho es con la Izquierda Democrática. Van a la muerte cruzada, ¿para qué? Para terminar con la Asamblea y para gobernar solo con decretos. Entonces, lo que debería estar en discusión ahora es los temas que se tienen que incluir en esa consulta, pero también cuáles serían las vías más rápidas. Bueno, hay un procedimiento que hay que seguir en el tema de la consulta popular. Supongamos que uno de los temas es lo que hemos conversado, la elección de los diputados en la segunda vuelta, el robustecimiento de los partidos políticos, la disminución de partidos políticos, etcétera. Es decir, reformas que tiendan o que busquen, que lleven a esa finalidad. La obligación, por ejemplo, de que todo candidato a la Asamblea pertenezca a partidos políticos de carácter nacional. Una de las taras que tiene el Ecuador realmente es esta fragmentación que se permite que hayan partidos regionales, cantonales, hasta barriales prácticamente. Aquí en el Ecuador tenemos que cada barrio puede tener ya un partido político. Bueno, toda esa fórmula no conduce a un desbloqueo legislativo inmediato. Entonces la consulta debería o podría tener otros ingredientes que le miren al presidente solucionar un problema de corto plazo, digamos. Pero también sentar las bases para una reforma profunda del sistema político. Ahora, la muerte cruzada está en la Constitución. Los ecuatorianos, cuando se votó la Constitución de Montecristi, allá en el año 2008, aceptó la institución o la figura de la muerte cruzada. Así que no es que el presidente estaría, en el evento de que se recurra a ese extremo, estaría en violación de la norma constitucional. Todo lo contrario, estaría ejerciendo una facultad. Pero evidentemente todo este procedimiento tiene el rol que va a jugar la Corte Constitucional, tiene que dictar los dictámenes, pero probablemente el presidente está siendo llevado por esta forma. Mire, no se conoce todavía el proyecto de ley. Se habla, se conversa, obviamente, pero no hay un proyecto de ley todavía y ya hay la reacción de simplemente negar cualquier cosa que venga del Ejecutivo. Ahora, con todo lo pendiente, el gobierno prevé presentar en octubre la Proforma 2022. Tiene que enviar el proyecto para eliminar, ya lo dijo, la tabla de consumo de drogas, están las medidas económicas, tributarias. Tendrá que intentar lograr una aprobación en unos casos en la Asamblea, pero luego, ¿con qué otros mecanismos constitucionales, como decía ahora mismo la ministra? Es decir, sí, es una vía constitucional la muerte cruzada, está la consulta popular. ¿Qué otros mecanismos si no?
Bueno, tiene todavía un alto margen de maniobra dentro del Ejecutivo, que es lo que venía haciendo. Al presidente le queda todavía un largo camino por recorrer dentro de la función ejecutiva. Puede todavía implementar políticas desde el punto de vista económica, etcétera, dentro de su área de trabajo, que es lo que ha venido haciendo y lo ha venido haciendo bastante bien. Pero evidentemente va a ser indispensable tanto recurrir a la Asamblea como recurrir probablemente a una consulta popular. Yo creo que los caminos son presentar los proyectos de ley a la Asamblea o presentárselos al país. Nosotros también tenemos que participar en este debate, debemos conocer, mejorar el proyecto de ley. Las partes tienen que ceder. La política es de alguna manera eso, un arte de ceder y conceder para avanzar un poco en ciertos grandes... Pero la actitud de negar desde ya cualquier proyecto de ley que mande el presidente o que mande este u otro presidente no le hace bien al país. Luego está el artículo 140 de la Constitución, que habla sobre las facultades que tiene el presidente o la presidenta de la Asamblea, que podrá enviar el Ejecutivo, más bien, a la Asamblea Nacional los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá, dice, aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción, pero, y ahí viene lo importante que viene después, cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, no modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidenta de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Es decir, esa es otra vía que no estaría descartada y que la pueden usar. Por supuesto, es una vía que es un instrumento que tiene el Ejecutivo, ¿verdad?, en materia económica. Y yo creo que, por ejemplo, ahí el presidente debería ensayar o no perder de vista el concepto de materia económica. La tradición ha sido que la materia económica solamente es en temas de impuestos o en temas estrictamente o vulgarmente que tengan que ver con la cuestión. Pero hay asuntos muy importantes. Yo le podría decir que, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción tiene una incidencia económica. El presidente debería tratar de ensayar también, enviar proyectos de ley que no son exclusivamente económicos, pero que tienen una incidencia económica por esa vía, la vía de la urgencia en el despacho. Así que sí tiene unas avenidas el presidente y el Ejecutivo, pero la avenida más importante yo creo que es el de la negociación, es el del diálogo, como bien lo ha dicho la ministra de Gobierno, porque eso nos hace bien a todos los ciudadanos. Ahora, pensando en los cambios que se buscan promover ante lo que pasa en la Asamblea, en la Comisión de Enmiendas también el Comité por la Institucionalización Democrática del que usted fue parte planteó que se vuelva a revisar esa propuesta de reforma constitucional que permite una consulta popular, eliminar el Consejo de Participación, el tema de la bicameralidad y la autonomía de la Fiscalía General del Estado. ¿Y eso en qué va a quedar? ¿Se puede incluir eso y otros puntos en el caso de una consulta? Yo creo que sí, yo creo que es la oportunidad para que ambas consultas, digamos, ambas iniciativas, la una de iniciativa ciudadana y la otra de iniciativa del presidente, podamos votarla en un mismo día, en el evento que el presidente tome la decisión de ese camino. Lamentablemente la Corte Constitucional tiene parado el dictamen final, no hay otra alternativa que convocar un referendo. El grupo en el cual yo me pertenezco hemos cumplido con toda la normativa constitucional, con toda la normativa legal, nos hemos demorado prácticamente casi ya más de 2 años. Este fue un trabajo de iniciativa ciudadana, se recogieron 300.000 firmas. Esta es, al final del día, la tan hablada democracia directa. Estamos ejerciendo un derecho de democracia directa, pero lamentablemente no entendemos, la Corte Constitucional nos tiene detenido ahí en la convocatoria a un referéndum. Ojalá que en estos días esta situación se termine y podamos tener, ojalá, las dos consultas, la una de iniciativa ciudadana y la otra de iniciativa presidencial en el evento que el presidente así lo resuelva. El doctor Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable. Y con ustedes vamos